Y este tema se titula Probadme ahora en esto. Probadme ahora en esto. En las pantallas va a aparecer la versión que ustedes manejan, quizás la mayoría la tiene, Reina Valera, y yo voy a trabajar algunos pasajes con la versión Dios habla hoy. ¿Ok? Entonces, préstame acá atención. Probadme ahora en esto. Dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí. Este es en versión Dios habla hoy. Entonces, al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Disculpen, estaba en versión Reina Valera. Reprenderé por vosotros al devorador. Es bien interesante lo que vamos a descubrir. El Señor hoy nos va a revelar con respecto a este pasaje que simplemente ha sido tomado para enseñarnos acerca del principio antiguo, vigente hasta el 2026 y hasta que Cristo venga, de la realidad de dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, primicias, votos, todo lo que, como dice la Escritura, coloquemos en nuestro corazón, decidamos darle a Dios. Pero sobre todo, el diezmo y la primicia, eso no es un invento de los hombres, eso no era una práctica del Antiguo Testamento, no, eso es algo que está vigente y fue establecido por Dios y se debe dejar de practicar cuando estiremos la pata o nos vayamos con el Señor para el cielo. ¿Ok? Es decir, que si lo dejamos de practicar, porque que si aquel roba, que si se lo agarran, que si no hay, que si la economía, que si no entonces estamos cayendo en un terreno peligroso y antibíblico, anticristo. Pensar que el diezmo, la ofrenda, la primicia no es práctica, es algo incorrecto, eso es un pensamiento anticristo, antibíblico. Entonces, este es un principio que ha quedado establecido por la generación, por generaciones. Dice que la palabra esto es un pronombre demostrativo. Esto es blanco, esto es pequeño, esto es cuadrado. Eso es lo que significa pronombre demostrativo. Nos da a demostrar las características de ese elemento. Entonces, en latín, esa palabra era istud y su significado era para señalar ese, esa, eso. Ahora bien, hay expresiones que se utilizaban para señalar algo cercano al interlocutor. Es decir, ese cintillo que tiene Elda. Estoy refiriéndome a eso, estoy demostrando ese cintillo que ella, su propietaria, su dueña tiene. Yo puedo decir, esta es mi agenda, o esa es mi agenda, Kimberly. Yo como interlocutor estoy dando a demostrar con esa expresión que esa libreta me pertenece. Vamos y sigamos adelante. Entonces se usaba para hablar de la cercanía. En Malaquías 3:10 se nos enseña una acción concreta y específica de algo, de un esto que le pertenece a Dios, es decir, al que está hablando. Los diezmos y las ofrendas, amado, le pertenecen a Dios. Allí lo dice, traed los diezmos y las ofrendas al alfolí. ¿Ok? Entonces, cuando Dios utiliza esta expresión, ahora probadme en esto,
Él nos está diciendo que hay cosas de Él, ¿ves? Hay cosas de Él que le pertenecen a Él. Y nosotros no podemos tomarlas para nosotros. Y hay cosas que nosotros podemos usar para provocarlo. Como dice, para probarlo a Él y que sean, por decir de alguna manera, sean desatadas para nuestro beneficio y bendición. Y ya lo vamos a entender mejor. En esta expresión, esto era una práctica, era un pacto. Esto de traer los diezmos, las ofrendas al alfolí, al Señor, era una práctica antigua, era un pacto, un compromiso que estaba establecido por Dios y para Dios. Ahora bien, el Señor dice, probadme ahora en esto. Surge una pregunta van a surgir varias preguntas, pero cada pregunta que van a surgir no es para que usted la responda, sino para que usted la reflexione y la lleve, la anote y la lleve a casa y podamos seguir creciendo en esto. La primera pregunta, ¿tiene Dios la necesidad o la obligación de demostrarnos a nosotros algo? ¿Tiene Dios la necesidad? Aquel Dios de Génesis que dijo Dios, hágase los cielos, y dijo Dios, hágase la tierra, y dijo Dios, hágase esto, hágase lo otro. ¿Tiene ese Dios poderoso que hace de la nada cosas sobrenaturales que probarme algo a mí? ¿Tiene Dios la necesidad de probarme algo cuando Él me ha dicho? Y aquí voy a hacer quizás una pregunta, me hago una pregunta un poco más directa. Ana, ¿tiene Dios que probarte que Él te puede dar todo lo que tú necesitas? Él necesita tu plata, Ana. Él necesita tus diezmos. Él necesita tu ofrenda. Él necesita tu primicia. Cuando Él en Ageo, capítulo 2, verso 8 al 10 dice, mía es la plata y mío es el oro. ¿Necesita entonces Dios probarme a mí que necesita mi dinero cuando Él es el dueño de todo? No necesita hacerlo. Pero cuando Él dice, esta pregunta dice, ¿tiene Dios necesidad o la obligación de probarnos algo? Es ese mismo Dios de Isaías 45:12 que dice, yo extendí los cielos con mis manos y le ordené a todo su ejército. Y di órdenes a todo su ejército. El ejército de los cielos, las nubes, las estrellas, el astro más grande, es decir, el sol, lo que está fuera inclusive de nuestra atmósfera, de todas esas órbitas. Bueno, dice en Isaías que Él le dio la orden a todo eso. Allí lo puse y ahí te quedas. ¿Tiene entonces ese poderoso Dios que demostrarme algo a mí? Bendito sea el nombre del Señor. Pero el Señor nos lleva aún más profundo. Y dice, ¿tiene la necesidad o la obligación ese Dios que habla en Jeremías 10:13, decir, que dio la orden, que a la orden de su voz se producen muchedumbres de aguas? O sea, el Señor es el que le dice al mar que está en China que no se pase de la orilla. Al mar allá arriba, Antártico, que no se venga para acá abajo. Ni el que está abajo en la punta de la Patagonia, que se vuelva loco. Ese Dios le ha dado la orden a las aguas de la tierra, en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Ese Dios hace que los relámpagos con la lluvia salgan y saca al viento de sus depósitos. ¿Quién soy yo para que Dios me demuestre
algo, no somos nada. Pero aún así, Dios tiene un amor y una misericordia tan grande. Ciertamente Dios no tiene nada que demostrarnos a nosotros. Pero la Biblia dice que Él nos ama tanto que nos ha demostrado, aún así Él, por amor a ti y a mí, dice que ha demostrado su amor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un Dios tan tremendo como lo que acabamos de leer y muchos otros pasajes. Aún así, Él dice, no importa, yo amo tanto a esta gente que yo les voy a demostrar mi amor, aunque no tengo necesidad de hacer eso. Ahora bien, ¿qué pasa cuando Dios se toma el detalle de pedirle al hombre que lo pruebe en esto? No en traerle plata, no es en dinero, o sea, aunque eso es algo que nosotros tenemos que cumplir, que no vaya a salir ninguna mala información por allí en las redes sociales, ¿verdad? Que aquí enseñamos que el diezmo y la ofrenda, que eso no, que tal. No, el que diga eso, el que crea eso, está totalmente errado. Ahora, ¿qué sí hace Dios como nuestro maestro? Es que Él tiene una motivación intrínseca en Él. Él desea enseñarle a sus hijos. Él toma el papel de maestro y por una motivación pedagógica. ¿Qué es eso, pastora? Bueno, Él tiene el deseo de enseñarte a ti y a mí las bendiciones que nosotros podemos alcanzar a través de Él y que están en su palabra. Eso fue lo que Él quiso enseñarle al pueblo aquí en Malaquías, porque no era la primera vez que ellos iban al campo a sembrar y a cosechar. Ellos trabajaban con las estaciones que habían en su territorio. Ellos sabían cuándo sembrar, ellos sabían cuánta agua podía recibir esa siembra, porque comenzaba en tal momento. Ellos sabían los tiempos de sequía, ellos sabían cuándo tenían que recoger. Ellos trabajaban en eso, el área agrícola. Ellos sabían cuándo era el momento para que su ganado se apareara. Ellos sabían cuándo era el momento para que la siembra, toda su producción se extendiera y produjera al máximo. Y basado en eso, el Señor les da una enseñanza de lo cotidiano. Y por eso el Señor nos habla y le habla a Israel de esto de dar, traer los siembros, los diezmos y la ofrenda al alfolí. Y nada más, no tenía una intención, una motivación pedagógica, sino que tenía una motivación de relacionarse, de que su pueblo se reconectara, se conectara con Él. Porque Israel se había desconectado de Dios, porque le iba mal. No, hermano, en esta ocasión de Malaquía a la gente le iba muy bien. El dólar estaba en 4.30. La Biblia dice que ellos se habían abocado a su trabajo. La Biblia dice que ellos se habían abocado a sus casas, que sus casas estaban bien artesonadas. La Biblia dice que tenían los bolsillos y las cuentas gordas. ¿Por qué? Porque estaban robando a Dios y porque se estaban quedando con lo que era de Dios. No daban sus diezmos, no daban su ofrenda. Y aún así, el Señor le dice, bueno, yo quiero, verdaderamente yo necesito hacer algo por esta gente. Necesito reconectarme con ellos. Porque ellos estaban muy bien, pero estaban desconectados de Dios. Y como nos decía hace unos momentos el hermano que presidía acá, no podemos hacer nada fuera de Él. Nada somos sin Él. Dios sabe que nosotros no aprendemos por teoría. Hermanos, está comprobado por la palabra de Dios. Nosotros tenemos las escrituras, pero no la leemos. No, hermana, no diga eso, no la leemos. El
el Señor le había dicho al pueblo: mira, Moisés, escribe la ley, mano, escríbela en los dinteles, en las paredes, hagan el devocional. El Señor le dijo a Moisés: lleve a esa gente a hacer el devocional. Pero llegado Malaquías, a la gente se le había olvidado toda la ley, se les había olvidado algo que les había dicho desde un principio. Se lo había dicho al padre Abraham, y Abraham, en obediencia, dice la escritura, que le llevó los diezmos de todo su botín a Melquisedec, y a ellos se les había olvidado, porque nadie aprende por teoría, nadie aprende leyendo, sino aquí, mira, fuéramos buenos, tremendos, pero se nos ha olvidado la ley de Dios, y no es por el hecho de que no damos diezmo y ofrenda. Se nos han olvidado principios eternos, y los debemos refrescar en esta mañana para que la bendición de este año no se vaya, hermano, como agua entre los dedos. Porque déjame decirte, la bendición va a llegar a tus manos, pero tú tienes que retenerla, y no retenerla, tienes que multiplicarla al 100 por 1. No se puede ir como agua entre los dedos. Resulta ser que, como Dios sabe que no aprendemos por teoría, sino por lo vivido, usa cosas prácticas, usa tu trabajo, usa lo cotidiano, usa los procesos, usa las pruebas, las dificultades para enseñarnos. Y aún así, aún los momentos de bendición. Pero si tú has estado experimentando, esta palabra es para ti, Freddy. Si tú has estado experimentando un proceso fuerte, algo que ha arrugado tu corazón, si alguno de ustedes está pasando por momentos difíciles, está pasando por una situación muy adversa, de salud, de trabajo, cualquiera sea, déjame decirte, comienza a mirar a lo lejos, porque hay una bendición en camino. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor usa lo cotidiano para enseñarnos. Lo que pasa es que cuando la cosa se apriete, cuidado con alejarse. La idea de cuando la cosa se pone color de hormiga, ¿cómo se pone la cosa color de hormiga? Cuando la cosa se ponga color de hormiga, acércate más a Dios. Aleluya. Voy a lo primero. Mira, cuando Dios nos enseña, probadme en esto, yo le decía: ¿qué es esto, Señor? ¿A qué te refieres? Entonces el Señor me dice: presta atención acá. Y mira a Malaquías 2:2. Malaquías 2:2, en nueva versión Dios habla hoy, dice: ustedes han de obedecerme y deben tomar en serio el honrarme. Es decir, que la gente como que estaba queriendo jugársela de vivo con el Señor. Ustedes han de obedecerme y deben tomar en serio el honrarme. Si no lo hacen, yo los maldeciré. Y como no han tomado en serio el honrarme, yo convertiré en maldición incluso los beneficios que obtienen de su sacerdocio. Lo dice el Señor Todopoderoso. El punto número 1 nos enseña que la obediencia y la honra son las que abren los cielos. Acuérdate lo que dice Malaquías. Malaquías dice: probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. Entonces uno dice: es decir, que yo llevo mi buen sobre, mi fajo de plata, de dólares, y los cielos se me van a abrir. No, el Señor no está diciendo eso. El Señor está tomando el ejemplo de la siembra y la cosecha para dar una enseñanza. El de llevar los diezmos y las ofrendas, para tomar un ejemplo, para enseñarnos 3 cosas, papá. Lo primero es la obediencia y la honra. La obediencia y la honra es lo que abre la ventana de los cielos.
Y muchas veces hemos endurecido nuestro corazón y se ha llenado de incredulidad, se ha llenado de pichirrés, se ha llenado de desconfianza por lo que han escuchado, por lo que han visto, X. Pero el Señor hace un llamado en Malaquías 2:2. Ustedes han de obedecerme y deben tomar en serio el honrarme. Si no me obedeces, papá, si no me honras, eso es lo que hace que los cielos se mantengan cerrados. Pero si tú eres obediente y si tú me honras, es decir, me respetas, yo voy a abrir la ventana de los cielos. Porque a mí nadie me compra con plata. A mí me llegan con obediencia y con honra. ¿Cómo, señores? ¿De verdad? Sí. ¿En serio? Sí. Acto seguido, vamos para Mateo, capítulo 3, verso 13 y 17. Y mira la obra allí, o la acción, obediencia y honra. Dice, Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan el Bautista. Ya sabemos en qué andaba, bautizando. Y Jesús fue a Juan para que éste lo bautizara. Al principio, Juan quería impedírselo. Porque acuérdate que Juan, ¿verdad? Juan era primo del Señor, en la parte humana. Juan conocía a Jesús. La Biblia no lo dice, pero quizás hubieron algunos momentos cuando el niño cumplió años y mira, le vamos a picar una torta a Juan, le vamos a picar una piñata a Jesús, vamos. Y llegaban y se iban para la fiestecita de niños. Quizás María o Elizabeth se alquilaban un parquecito y se llevaban a los niños Juan y Jesús para allá, porque eran familia. ¿Ok? Y basado un poco en ello y quizás en el discernimiento que manejaba Juan el Bautista, él quería impedirle a Jesús que viniera a él para ser bautizado. Y dice la Escritura, y le dijo Juan a Jesús, yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Yo debería, Señor, Creador, Salvador, ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y el Señor Jesús le contestó a Juan, déjalo así por ahora, como dijo el personaje. Juan, no le vengas a decir a nadie que te dije eso. Jesús le contestó, déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos. Jesús, el Hijo de Dios, le estaba diciendo, mano, yo tengo que ser obediente, así yo sea el Hijo de Dios, el unigénito, el primogénito. Entonces Juan, dice, es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Entonces Juan consintió, y en el versículo 16, vaya conmigo, dice, en cuanto Jesús fue bautizado, ¿por qué los cielos no se abrieron en el desierto? ¿Por qué no se abrieron cuando Jesús salió ahí, rácata, que salió de María, que fue parido? ¿Por qué no se abrieron en otro momento? Fue cuando Él cumplió, cuando Él obedeció y honró. Y dice, en cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se abrió y vio al Espíritu Santo descender como paloma y una voz testificó, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando Él entró, fue bautizado y luego fue levantado. Solamente así. Cumplió, obedeció, honró al Padre. Cuando tú y yo obedecemos, librando todas las batallas habidas y por haber, que es fácil obedecer a Dios, no es fácil. Porque hay una lucha en nuestro hombre interior, una naturaleza. No quiero orar.
no quiero hacer esto. Señor, está lloviendo, ¿cómo me vas a sacar así para la iglesia? Señor, ¿cómo? Señor, me están invitando. Me están invitando para el matiné, para la tal, que no sé cuánto, ¿cómo yo voy a...? Pero yo también tengo que hablar como ellos, porque si no hablo como ellos, no me van... Esa presión de grupo. Papá, hija que estás acá, obedece y honra. Cuando tú y yo obedecemos y honramos, los cielos se te van a abrir sin ningún tipo de obstáculo. Y no solamente se abren, no lo coloqué acá. No solamente se abren, sino que enseguida Dios empieza a hablar de ti. Y no va a hablar cualquier cosa. Hace como hizo con Jesús. Este es mi hijo, así que me lo respeta. Este es mi hija, así que me la bendices. Este es mi hijo, que se me le abran las puertas. Este es mi hijo, esta es mi hija, así que me lo defienden, me lo protegen. Porque obedecer y honrar a Dios abre los cielos. No es traer mucha plata, pero tampoco es dejarla de traer, ojo. Pero hay un principio que es eterno. La Biblia dice que allá no entra nada que se corrompa, en los cielos, ¿ok? Nosotros no nos vamos a llevar nuestras posesiones. Allá no va a entrar el fajo de dólares que usted y yo tenemos. No, no. Allá no entra eso. Pero allá sí entra la gente obediente y la gente que ha honrado a Dios. Y que ha tenido un encuentro con Jesús, pero eso viene más adelante. Ahora, vaya conmigo, hay una segunda pregunta que nos debiéramos hacer hoy. No para responderla en público, ¿ok? Porque si hacemos eso en público estaríamos haciendo hasta cierto punto como los fariseos, que creían tener una santidad superior. Es para nuestra reflexión y corrección y mejoría como creyentes. Soy obediente. Ir de verdad a Dios, Señor, soy obediente. Si yo, como te decía hace unos instantes, yo soy desobediente. Señor, pero ¿cómo yo voy a dejar de hacer esto que ya practicamos en la iglesia así asado? Pero es que te estoy diciendo que no lo vas a hacer así. Y me daba temor seguir las instrucciones de Dios. Decir, no hay primicia. Y estábamos entrando en un procesito de transición como iglesia. Y decir, no va a haber primicia en enero. Ay, no, esta señora no sirve para pastorear. Ya está cambiando cosas. Ya está haciendo cosas locas. Déjame decirte, yo no iba a decir esto, pero lo voy a decir por amor a ustedes y por amor a mí misma. El que se meta debajo de esta unción, que se agarre porque vienen bendiciones hasta que sobreabunde. De todo. Humildemente. Otra pregunta, ¿estoy honrando a Dios? Llévese esas dos preguntitas. ¿Soy obediente? ¿Estoy honrando a Dios? Y hay una tercera pregunta. ¿Cómo puedo ser obediente y cómo puedo honrar a Dios? Te tengo la respuesta porque yo vine a ayudarte. Y está en Malaquías capítulo 2, verso 2, en su parte final. Malaquías 2:2, vamos a leerlo. Si no oyeres y si no decidís de corazón, lo estoy leyendo en Reina Valera, de corazón, dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido. Aquí está la respuesta. ¿Cómo puedo ser obediente y honrar a Dios? El Señor le dice, porque no os habéis decidido de corazón. Mira, obedecer y honrar a Dios no tiene que ver con el buen testimonio o el mal testimonio que da alguien. No tiene que ver con que alguien nos diga, nos enseñe. Claro, podemos ser instruidos, orientados, pero la
¿Cómo puedo obedecer y honrar a Dios? Es una actitud y es una decisión de corazón. Yo soy el que decido obedecer y honrar. Aunque tú te quieras echar a perder, ese eres tú. Yo decido obedecer y honrar. Que tú te quieres emborrachar, que tú te quieres fumar, que tú quieres andar de fiesta en fiesta, que tú no quieres cambiar tu carácter, que tú quieres seguir siendo un cristiano mediocre, ese eres tú. Yo decido en mi corazón. Es algo personal. Yo lo decido. Eso se lo dijo el Señor al pueblo de Israel. Ustedes no habéis decidido de corazón servirme, honrarme, obedecerme. Es una actitud, no es porque no sepamos. La decisión del corazón, mira, porque la gente para, meter una excusa, estamos mandados a hacer. Entonces, no, yo no sabía, el pueblo sabía. Acuérdate, en Deuteronomio, el Señor le dijo a la gente que de todo el fruto de la tierra, de sus vaquitas chéveres, de su cabrita bonita, de su ovejita gordita, de eso iba a dar el diezmo. Mano, se lo dijo allá cuando todo estaba empezando, cuando la película estaba en el capítulo 1, se lo dijo. ¿Me vas a venir a decir ahora que tú no sabías? No me vengas tú. No es porque no sepamos, no es que es la culpa del otro. Por eso el Señor allí en el libro de Josué en viendo el desenfreno y todo lo que experimentaron, Josué dijo, nada, aquí hay gente que no quiere caminar con Dios. Aquí hay algunos que quieren caminar con Dios, pero es para hacerse famoso y tomarse fotos. Bueno, ese es su rollo. Pero yo y mi casa, no es culpa de nadie. Yo tengo que decidir. No es culpa del enemigo. Ese diablo malo, no es que el diablo me estorbó y por eso me quedé con el diezmo, por eso me quedé con la ofrenda, por eso dije esa mala palabra. Ese diablo, porque ese diablo usa ese. Hay personas que a veces nos hemos expresado así de otra. Ese instrumento del diablo, ese no sé qué. Pero es que el que tenía el poder de decisión eras tú. Porque siempre le tenemos que estar echando la culpa al pobre diablo ese que está ya perdido, condenado y juzgado. Yo soy la que decido obedecer y honrar a Dios. Es mi decisión. Número 2. Esto me encanta. Probadme en esto. ¿Qué más, Señor? Bueno, ¿sabías tú que la fidelidad es la gota desbordante de la bendición? El Señor dice en Malaquías 3:10. Probadme en esto. Lo primero, listo. Abriré la ventana de los cielos. Lo segundo, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vuelvo. No es por lo que traigamos, no es porque hagamos mucho para Dios, porque hay gente que, no, pero es que yo hago tanto, mire, yo vivo metida en la iglesia, yo visito, yo oro, yo busco, yo esto. Hay mucha gente que hace, pero son rolitrancos de infieles. Y a la hora de la chiquita niegan a Jesús con sus acciones. Negamos. Pero el Señor dice, la fidelidad es la gota que desbordará la bendición para que sobreabunde. Probadme en esto. Si eres fiel, eso va a pasar. El versículo 10 en su parte B, dice, y derramaré sobre vosotros bendición. Pero había una versión poderosísima, pero creo que la tengo en el teléfono. Un corazón que se dispone a confiar y a dar es un corazón
que está propenso es una persona que está propensa a recibir el derramar de Dios en su vida. En Malaquías capítulo 2, verso 14 al 16, habla de algo bien interesante. Y no se vaya a quedar enganchado allí. Acuérdense que Dios usa cosas de la vida cotidiana para darnos una enseñanza. Es un método pedagógico de Él. Fíjate que en el 2:14 dice: Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Es decir, antes que sigamos y nos perdamos, la idea no es que nos distraigamos. El Señor usa la relación de matrimonio, la relación de pareja para darnos una enseñanza con respecto a la fidelidad. Entonces dice: contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu. ¿Ok? Ahí esto es clave. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dios primero toma de una cotidianidad, de un ejemplo de la fidelidad que debe de haber entre la pareja hombre-mujer, mujer y hombre, y dice que da una enseñanza allí moral, familiar, pero luego Dios nos enseña que nos guardemos en nuestro espíritu que se relaciona con Él, que debiera tener una comunión sana, una comunión limpia, fructífera, que crezca de día en día esa pasión, ese amor, esa comunicación, esa relación. Dice: cuida vuestro espíritu y no seamos desleales. Hay un llamado ahora. ¿Qué es deslealtad? Es romper un compromiso. Es decir, cuando el Señor nos dice allí: cuidado con vuestro espíritu, es que no se rompa el compromiso que hay entre nuestro espíritu y Dios. No traición, deslealtad es traición, deslealtad es falsedad, deslealtad es incumplimiento. El Señor le dice: cuídate. Me acordé de este pasaje cuando el Señor dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón desleal está lejos de mí. Me acuerdo también del pasaje que dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Entonces tenemos que mirar con seriedad esto de la fidelidad, porque me llama la atención que en unos, creo que 3 pasajes, me perdí, sí, 14, 15 y 16, 3, mira que son bastantes, 14, 15 y 16, tengo que cortarlos con los dedos porque si no, en 3 pasajes el Señor reitera como para que, mira, no te me distraigas, no te me vayas por otro lado. No es otra palabra, es esto: métele el ojo. ¿Cómo está tu fidelidad, Ana, con Dios? ¿Será que cuando estás bien, cuando tienes comida, cuando tienes salud, cuando no hay problema, ahí sí te sientes que eres a uno conmigo? Pero entonces cuando te falta esto, cuando te va mal por aquí y por allá, empiezas a romper,
a traicionarme, a incumplir con tus pactos, con los acuerdos que me has dicho. Señor, yo te voy a servir a ti. ¿Me estás sirviendo? ¿O ese pacto qué pasó con eso? Cuando me dijiste que te ibas a guardar para mí, ¿te estás guardando? Y así sucesivamente. Un corazón que se dispone a confiar, a ser fiel, puede tener por seguro, cuando tú y yo nos determinamos a ser fieles a Dios, tenemos que estar seguros que Deuteronomio 28 del 1 al 14 va a ser una realidad en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestra familia. Deuteronomio, para los que quizás no conocen mucho de esta parte o no lo han escuchado porque son nuevos, porque todavía no han llegado ahí en sus lecturas, Deuteronomio 28 nos habla acerca de todas las bendiciones que nos van a alcanzar. Si somos obedientes, si somos fieles. La fidelidad cuesta. Es algo en lo que debemos trabajar. Una de las cosas que el Señor me probó en esto que hice acá hace unos momentos es si era fiel. Cuando tú eres fiel, tú tienes que testificar de Jesús, de lo que Él ha hecho en tu vida en todo momento. No retener lo que Dios ha hecho, el cambio. Eso es ser fiel. Pero a veces somos tan infieles que nadie sabe que somos del ejército de Dios. Que nadie sabe que somos cristianos porque nos da pena. Ay, no, a mí me da pena que sepan que yo soy tu novia, Señor. ¿Qué van a decir de mí? Que tú eres mi pana. ¿Qué van a decir de mí? Ay, con razón. Ay, tú eres una sometida. Tú eres un sometido. No, papá, no seamos infieles. Es hora de que las bendiciones se derramen sobre ti, pero de manera loca, tipo catarata. Aleluya. Porque es que ese es el detalle, que Él no va a enviarnos, hermano Leo, una garúa. Él no va a enviarnos ahí unas chispitas ahí como que, no. Él dice que va a sobreabundar. Cierro con esto el segundo punto de la fidelidad en Efesios 1:3-8. Efesios 1:3-8. Que dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos, en Cristo, ¿ok? En Cristo. Por eso es que usted todavía no está disfrutando de esa otra parte de herencia. En Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Y ve conmigo al verso 7 y 8. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de pecado, pues si Dios, esto me encanta, pues si Dios ha hecho desbordar, el Señor no se detuvo. Ay, no, que se va a derramar, que se va a enchumbar, que se va a empegostar, que se va a salpicar lo que está por fuera. No, Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Por eso es que tú eres tan sabia y tan sabio. Y algunos no lo creen, pero es que el conocimiento de Dios que tú tienes ahorita no lo tenías la semana pasada, ni cuando llegaste a este lugar, ni cuando lo conocías solamente de oídas. Tus ojos han visto a Dios, la mano de Dios. Yo he visto a Dios. Número 3 y último.
un as debajo de la manga. Es este tercer punto. Porque el enemigo cree que estás vencido, que estás derrotado, que estás deprimido, como hay muchos deprimidos. Hay muchos, ay no, que estoy desanimada, que estoy desanimado. Porque ellos no saben que tienen un as bajo la manga. El arrepentimiento genuino es otra cosa que podemos usar, que Dios dice, pruébame pues, pruébame en esto. ¿En qué? ¿En traerte dinero? No. Yo quiero saber el nivel de tu arrepentimiento, si es verdadero o no. Arrepentimiento genuino. ¿Para qué? Para con él reprender al devorador por ustedes. ¿Cuántas veces nos hemos caído? En muchas cosas. Nos hemos caído, a veces hemos dicho una mentira. A veces hemos dicho medias verdades, a final de cuentas son mentiras. Nos hemos quedado con cosas que no son nuestras. No hemos pagado las deudas. Son caídas. Tenemos cuentas pendientes. ¿Cuántos acá no hemos cometido errores? ¿Cuántos acá no hemos tomado malas decisiones? Israel, en sus muchas caídas, errores y toma de malas decisiones, fue llamado por Dios al arrepentimiento. Y le dice en Malaquías 3:7b, o 3:7, el versículo 7 en su segunda parte, le dice, hijos, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Volvámonos al Señor. En Santiago, capítulo 4, del 1 al 7, el cual no voy a leer, pero todo aquel que necesite, que quiera ese as. Tú sabes que hay cartas que le dan opción al otro para que le gane, para que te gane. Hay cartas que trancan el juego, ni para allá ni para acá. Pero hay cartas que te llevan a ganar cualquier cantidad. Bueno, en Santiago capítulo 4, verso 1 al 7, tú tienes tu carta ganadora. Tenemos la carta ganadora. Es una carta bajo la manga que tú y yo podemos usar. Y la manera como Dios, ¿por qué te digo que no es solamente reprender la ruina, la escasez, la miseria, la pobreza? Sí, todo eso está muy bien, porque esos son espíritus contrarios que han sido desencadenados para oprimir al pueblo. Pero el Señor le dice a ellos, pruébenme en esto, vuélvanse a mí, a ver si yo no me voy a devolver a reprender al devorador por ti. Es decir, ¿qué te está diciendo el Señor? Mira, yo me voy a devolver de donde yo me había ido, porque tú te habías distanciado de mí, pero como ahora tú te vuelves a mí, yo me voy a acercar a ti y voy a comenzar a pelear tus batallas. Voy a comenzar a echar fuera esa ruina. Voy a comenzar a destronar la miseria. Voy a hacer huir al diablo. Lo voy a reprender. Va a salir de tu casa, va a salir de tu negocio, va a salir de donde se haya metido. Yo le decía al Señor, Señor, yo quiero que cada vez, Señor, cada vez, porque a mí me tocó, y cierro con esto. Yo tuve un tiempo, hermano, que tomé malas decisiones, le puse mis instrumentos financieros
mi tarjeta de crédito, metí en mi casa a gente ladrona, mentirosa, a que arreglara vehículos, me robaron repuestos, me robaron la plata, me quedé con el carro montado en unos bloques. Mano, en mi casa entró la ruina, no tenía sillas, no tenía nada, no tenía, hermano, nada en lo absoluto. Había entrado el devorador, pero yo le dije: Señor, me arrepiento de haber hecho eso. Me arrepiento de haberle abierto las puertas de mi casa a gente incorrecta que aparentaba una broma, pero quería nuestra ruina, nuestra miseria, nuestra pobreza. Le pedí perdón al Señor, me arrodillé y le comencé a pedir: Señor, sana mi tierra, perdóname, mis finanzas son tuyas, mis riquezas, todo lo que el diablo me robó porque me lo había robado, hermano. Y solamente cuando me arrepentí es que he estado, y cada vez que limpio, si de algo te sirve esto, tómalo, si no, bueno, deséchalo, no sé, óbvialo. Y cada vez que limpio le digo: Señor, esta casa es tuya. Señor, disipa toda tiniebla. Yo echo fuera de mi casa la ruina, la miseria, toda sombra de pobreza, todo lo que no es tuyo, que salga de esta casa, hermano. Y aquí está el testimonio. Yo te lo traje hoy y mucho se quedó allá en la casa. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. El Señor ha comenzado a restaurar, el Señor ha comenzado a sanar, el Señor ha comenzado a sanar la finanza de mis hijos. Bendito sea el nombre del Señor, porque cuando tú te arrepientes de verdad, el Señor va a reprender por ti a toda la ruina, la miseria y toda pobreza. Oh, aleluya. Tenemos un mes. Este mes de junio es el mes de probar al Señor. Hay que probarlo. Pero ¿de qué manera? Señor, me estás llamando a ser obediente. Yo voy a ser obediente. Yo te voy a honrar. Yo te voy a ser fiel. No voy a ser un religioso, una religiosa. Yo voy a ser fiel. Voy a ser hija. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo no me he arrepentido como el cocodrilo. ¿Cómo es que se arrepiente del cocodrilo? Bueno, suelta una lagrimita y ya, y sigue con su... No son lágrimas de cocodrilo. Es comenzar a que los cambios que estás sintiendo dentro de ti y los cambios que tú estás dando y nadie los ve, tú los ves, Dios los ve. Como me dice a mí, dele que son pasteles, es Dios, no te detengas. Deja que Dios te cambie, deja que Dios transforme. Eso es arrepentimiento, volverse. No le pares a la crítica, es la bendición tuya. Es tu bendición, es tu beneficio. Vamos a estar en pie. Bendito sea el nombre de Jesús.